¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso rodeado de gente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, mientras más te acercas a Dios, más lejos parecen quedar los demás? No es casualidad, no es rechazo, no es fracaso, es parte del llamado. Muchos creyentes se enfrentan a una realidad silenciosa. Mientras más profunda es su comunión con Dios, más intensa es la sensación de aislamiento. Amigos desaparecen, relaciones se enfrían, invitaciones cesan, y en medio del silencio, Dios habla. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquellos que son llamados muchas veces caminan por sendas solitarias? ¿Es esto parte del proceso divino o es señal de que algo está mal? La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron apartados, no por castigo, sino por propósito. Moisés fue llevado al desierto. Elías huyó al monte. Juan el Bautista vivía apartado. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu. Hay algo en la soledad que Dios usa para formar, transformar y preparar. No se trata de abandono, sino de una cita sagrada con el Creador. Un tiempo donde el ruido se apaga para que la voz del cielo se escuche con claridad. Y es ahí donde nace la gran pregunta: ¿qué está haciendo Dios en ti cuando te dejas solo? ¿Qué tesoro hay escondido en esa temporada que tanto incomoda? Este mensaje no es solo para los que se sienten solos, es para los que han sido llamados y todavía no lo saben. Cuando Dios te llama, también te separa. Es una verdad que duele, pero que transforma. Ser elegido no significa ser aplaudido. Muchas veces significa ser apartado. Y esta separación, aunque incomprendida por muchos, es sagrada. No es un rechazo humano, es una asignación divina. La elección siempre ha venido con un precio, y uno de los más altos es la soledad. Mira a Moisés, él fue criado en la casa del faraón, rodeado de privilegios, influencia y poder. Pero cuando Dios lo llamó, lo sacó de todo eso. Moisés terminó 40 años en el desierto, solo, pastoreando ovejas, lejos del ruido de Egipto, lejos de la gloria humana. Y fue ahí, en medio de la nada, donde Dios le habló desde una zarza que ardía sin consumirse. La voz de Dios no lo alcanzó en el palacio, sino en la soledad. Fue ahí donde Moisés dejó de ser un príncipe y empezó a ser un profeta. Elías también conoció el camino del aislamiento. Después de confrontar al rey Acab y a los falsos profetas, huyó solo al desierto. Allí, bajo un árbol, cansado y deseando morir, encontró a un Dios que no lo juzgó por su debilidad, sino que lo alimentó, lo fortaleció y le habló en un susurro. Elías no escuchó a Dios en el estruendo, sino en el silencio, porque hay cosas que Dios solo susurra, y para oírlas necesitas estar solo. ¿Y qué decir de Juan el Bautista? Un hombre consagrado desde el vientre, pero también apartado. No vivía en las ciudades, no compartía la mesa con los grandes. Su púlpito era el desierto. Su vestimenta era áspera, su dieta extraña, y aún así fue la voz que preparó el camino del Señor. ¿Lo ves? Dios no forma mensajeros entre multitudes, sino en el desierto. No les da fama primero, les da fuego primero. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto antes de empezar su ministerio. Allí estuvo 40 días, solo, ayunando, orando, enfrentando tentaciones. El cielo se abrió después de esa soledad. El poder del Espíritu vino después de ese aislamiento, porque incluso el Salvador no fue exento del proceso. Si Jesús fue llevado al silencio antes del servicio, ¿por qué creemos que nosotros no lo seremos? Entonces, surge esta pregunta que debe hacernos temblar. ¿Y si la soledad que estás viviendo ahora no es un castigo, sino una protección? ¿Y si Dios te está guardando de amistades que te desviarían? ¿Y si te está separando de voces que te confundirían? ¿Y si ese no que dolió fue la mano de Dios cerrando una puerta para proteger tu llamado? Dios no desperdicia ningún momento de dolor y mucho menos una temporada de soledad, porque cuando Dios te separa, también te está preparando. Cuando Dios te aísla, también te está alineando. Lo que ahora te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu púlpito. Recuerda esto: los escogidos no siempre caminan entre multitudes. Muchas veces caminan solos,
porque Dios los está llevando a donde nadie más puede ir. Hay un dolor que no se ve, pero que pesa más que 1000 heridas físicas. Es el dolor del alma que se siente rechazada, incomprendida y olvidada. Es la batalla silenciosa que libran aquellos que han sido apartados por Dios. Porque sí, el llamado viene con gloria, pero también con angustia. Y una de las primeras señales de que has sido elegido es que empiezas a sentirte desconectado de todo lo que antes te daba sentido. La soledad no es solo geográfica, es emocional. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte invisible. Puedes hablar, pero nadie te entiende. Puedes extender la mano, pero no hay quien la tome. No porque seas menos, sino porque estás siendo moldeado para algo más. Lo que antes era fácil, ahora se rompe. Las amistades se enfrían, los círculos se reducen y comienzas a preguntarte, ¿qué está mal en mí? Pero no es que haya algo mal, es que Dios está haciendo algo grande. Sin embargo, eso no borra la lucha interna. El rechazo duele, la incomprensión hiere y el abandono te hace dudar, porque cuando el silencio se alarga, el enemigo empieza a hablar. Te dice, nadie te quiere, Dios se olvidó de ti. Si fueras realmente llamado, no estarías así. Es en ese punto donde muchos bajan los brazos. Es en esa oscuridad emocional donde el enemigo siembra mentiras. Pero escúchame bien, esa lucha interna no es señal de derrota, es evidencia de formación. Dios no te ha dejado, está trabajando en ti, aunque tú no lo veas. Y aunque los demás no entiendan lo que cargas en tu corazón, el cielo lo conoce con detalle. Porque los que son llamados por Dios, a menudo caminan por senderos que los hombres no pueden interpretar. Si hoy te sientes rechazado, recuerda esto: Jesús también lo fue. Fue despreciado por los suyos, incomprendido por los líderes, abandonado por sus discípulos. Y sin embargo, en ese abandono cumplió su mayor propósito. La soledad no lo detuvo, lo reveló. Así también contigo. La lucha que enfrentas no es prueba de que Dios te dejó, es señal de que Dios te eligió. No es solo un sentimiento, es una batalla. La lucha interna del elegido va más allá de la emoción. Es un conflicto entre lo que ve y lo que cree, entre lo que siente y lo que Dios ha dicho. Porque cuando Dios te llama y te aparta, también permite que experimentes una ruptura con el mundo que conocías. Y en ese lugar de transición, entre lo viejo que se fue y lo nuevo que aún no llega, nacen las preguntas más profundas del alma. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por esta batalla interior. Job fue uno de ellos. Lo perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud, y quedó solo. Incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusaron, y Job, en su confusión, clamó, ¿dónde está Dios? No entendía su dolor, no comprendía el silencio, pero a pesar de todo, no dejó de hablar con Dios, porque el verdadero creyente puede llorar, puede gritar, puede dudar, pero no se desconecta del cielo. David también enfrentó esa lucha. En los Salmos lo vemos llorando, sintiéndose olvidado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David no era un hombre débil, era un ungido. Pero incluso los ungidos sienten la oscuridad. Sin embargo, lo que distingue a un llamado no es que nunca caiga en dudas, sino que en medio de ellas sigue buscando a Dios. Y en nuestros días, esta lucha sigue viva. Hoy hay creyentes que oran y no ven respuesta, que sirven y no reciben reconocimiento, que caminan rectamente pero se sienten solos. Jóvenes que renunciaron al mundo para seguir a Cristo y ahora no encajan en ningún lugar. Padres que lideran en la iglesia, pero lloran en silencio en sus hogares. Personas que no entienden por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitan. Y entonces surgen las preguntas más duras, las que el enemigo usa para sembrar confusión. ¿Será que Dios realmente me llamó? ¿Por qué oro y no siento nada? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Y si todo esto fue una ilusión? Dudas legítimas, humanas, pero también peligrosas si no son llevadas a los pies de Cristo. Déjame decirte algo con todo el peso del cielo. Dudar no te hace menos espiritual, te hace humano. Lo que no puedes hacer
es quedarte en la duda. Hay un propósito detrás del silencio. Hay una razón detrás de la soledad. Y aunque no lo entiendas ahora, estás siendo trabajado desde adentro. Porque antes de usarte públicamente, Dios necesita formarte en lo secreto. Antes de revelarte al mundo, quiere revelarse a ti. Y para eso, muchas veces, te deja solo. Pero no confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces, el maestro guarda silencio, porque estás en medio del examen. Y es en ese examen donde muchos fallan no por falta de fe, sino por falta de resistencia. Por eso hoy te digo, no sueltes lo que Dios te dijo en la luz, solo porque ahora estás caminando en sombra. No abandones el llamado solo porque no sientes compañía, porque la soledad de hoy es la plataforma de mañana. La soledad, aunque parece un peso insoportable en los momentos más difíciles, es una herramienta divina de formación espiritual. Es un proceso en el que Dios, en su sabiduría infinita, nos lleva a un lugar donde solo Él puede tratar con nuestro corazón. Cuando nadie más está alrededor, es cuando Él puede realmente moldearnos, enseñarnos y prepararnos para lo que está por venir. La soledad no es el fin de la obra de Dios en ti, es solo el principio de una transformación más profunda. Dios no permite que sus escogidos caminen en soledad sin propósito. De hecho, la soledad es uno de los métodos más poderosos de formación espiritual. Cuando estás solo, no tienes a nadie más en quien confiar, excepto en Dios. No hay distracciones, no hay ruido, solo el susurro de su voz. Este es el espacio donde tus convicciones más profundas son probadas y donde tu dependencia de Él se fortalece. La soledad es el taller divino donde Dios afina nuestra fe, forma nuestro carácter y prepara nuestras vidas para los grandes propósitos que tiene para nosotros. En Jeremías 15:17, el profeta expresa el dolor de la soledad. No me senté en la reunión de los burladores, ni me alegré. Por el contrario, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Aquí, Jeremías experimenta el aislamiento como parte de su llamado, un aislamiento que no solo refleja su angustia, sino también el profundo trabajo que Dios estaba haciendo en su vida. Al igual que Jeremías, los elegidos de Dios son separados del mundo para ser formados en su voluntad. La soledad en este contexto no es algo negativo, sino un proceso de purificación y de consagración. El Salmo 25:16 también es relevante para este proceso. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El salmista, al igual que muchos de nosotros, reconoce la soledad como parte de su lucha espiritual. Sin embargo, es en este espacio de soledad donde experimenta la cercanía de Dios. La soledad permite que nuestro corazón se enfoque completamente en Él, sin las distracciones del mundo. En la aflicción y la soledad, Dios no está ausente. Él está más cerca que nunca, guiándonos con su misericordia y enseñándonos a depender de su presencia. Isaías 41:10 también revela el consuelo y la fortaleza de Dios en la soledad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que la soledad no es sin propósito ni sin consuelo divino. Aunque nos sentimos solos, Dios promete estar con nosotros, sosteniéndonos, fortaleciendo nuestras almas y guiándonos hacia el propósito que Él tiene preparado. La curiosidad crece cuando nos preguntamos, ¿qué está formando Dios en ti cuando nadie más está alrededor? Es fácil caer en la tentación de pensar que la soledad es un signo de abandono o de juicio. Pero de hecho, es en la soledad donde Dios comienza a trabajar en áreas de nuestra vida que de otra manera no podríamos enfrentar. En este tiempo, Dios nos purifica, nos enseña a confiar en Él más que en cualquier otra cosa y nos prepara para cumplir con su llamado de manera más plena y efectiva. Dios está formando una dependencia radical de Él, está trabajando en la humildad, eliminando las influencias externas que podrían distraernos de su voz. La soledad es un espacio donde Dios nos enseña a encontrar nuestra identidad en Él y no en las opiniones o expectativas de los demás. Está fortaleciendo nuestra fe, porque cuando todo lo que tenemos es Él, aprendemos a confiar plenamente en su fidelidad.
Así que la próxima vez que te encuentres solo, no te des por vencido, no te rindas en medio de la lucha, porque lo que parece un desierto es el lugar donde Dios está trabajando en tu vida de la manera más profunda. Él no te ha dejado, Él te está preparando, y cuando su obra en ti esté completa, serás más fuerte, más sabio y más capacitado para cumplir con el propósito para el que fuiste llamado. En el punto culminante de este proceso de soledad, se revela el propósito divino detrás de todo. Y el propósito no es el sufrimiento, no es el abandono, ni el aislamiento por el simple hecho de estar solo. El propósito de la soledad es mucho más profundo. Dios quiere hablar contigo de una manera que no puede hacerlo cuando estás rodeado de ruidos, distracciones y voces externas. La soledad es el espacio sagrado donde Él puede comunicarse sin interferencias, donde su voz se puede escuchar claramente y donde el corazón del creyente puede ser completamente transformado. Cuando estamos rodeados de ruido, incluso el ruido de las buenas intenciones, el consejo de amigos, la actividad constante, la presión del mundo, todo esto nos impide escuchar la voz suave pero poderosa de Dios. Pero cuando nos encontramos solos, las distracciones se disipan, el teléfono deja de sonar, las preocupaciones del mundo se apagan, y es allí, en el silencio, donde Dios puede finalmente hablar. En el aislamiento, el alma se vuelve más receptiva a su voz. La presencia de Dios se siente de manera más tangible. Es un momento en el que el espíritu se calma y está dispuesto a escuchar lo que Él tiene para decir. El poder del silencio espiritual es más que una ausencia de ruido físico. Es un estado de descanso y quietud en el que el alma se abre completamente a la voluntad de Dios. En esos momentos, como en el caso de Elías, no es en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios se encuentra, sino en el silencio suave. Primera Reyes 19:12. Ese es el espacio donde se revela su propósito. No es en medio de la agitación que encontramos la paz, sino en el silencio, donde nuestra atención está completamente centrada en Él. A lo largo de la historia han habido muchos testimonios de personas que experimentaron una profunda transformación en tiempos de aislamiento. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Moisés, quien pasó 40 años en el desierto, lejos de la gente, lejos de la comodidad y el reconocimiento. Fue allí, en la soledad de las montañas y los valles del desierto, donde Dios le dio la revelación de los 10 mandamientos. Moisés, un hombre que comenzó con miedo y dudas, terminó siendo un líder inquebrantable, capaz de guiar a millones hacia la libertad. La soledad no solo lo formó, sino que lo preparó para un propósito divino mucho mayor. Otro ejemplo es Juan el Bautista, quien pasó gran parte de su vida en el desierto, apartado de las multitudes. Sin embargo, fue en esa soledad donde recibió una revelación clara y profunda del Mesías que debía preparar el camino. Su mensaje se centró en el arrepentimiento y la conversión, pero su vida en el desierto lo preparó para ser la voz que clamaba en el desierto, para preparar el camino del Señor. Sin la soledad de esos años, no habría podido cumplir su propósito con tal impacto. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó tiempos en el desierto buscando la soledad para orar y estar en comunión con el Padre. Fue durante estos momentos de aislamiento donde Jesús recibió dirección para su ministerio. Y aunque Él era Dios mismo, también experimentó la necesidad de apartarse del mundo para conectar más profundamente con su propósito. La soledad no fue un obstáculo para su misión, fue una plataforma para recibir la fuerza y la dirección del Padre. Hoy, muchos creyentes que atraviesan tiempos de aislamiento pueden encontrar la misma transformación. La soledad, en lugar de ser vista como una maldición, debe ser entendida como una oportunidad para encontrarse cara a cara con Dios. No hay nada más profundo que la revelación de su propósito cuando no tenemos a nadie más en quien confiar. Porque es entonces cuando aprendemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es entonces cuando, como Jesús en Getsemaní, entregamos nuestra voluntad a Él. En la quietud de la soledad, encontramos la fuerza para levantarnos y caminar hacia el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Así que, si hoy te encuentras en un momento de aislamiento, si sientes que todo lo que conocías ha quedado atrás y ahora estás solo,
Ten la certeza de que ese es el lugar donde Dios va a hablar más fuerte. Él quiere revelarte su propósito. Y al igual que Moisés, Juan el Bautista y Jesús, tu vida será transformada. Lo que ahora parece vacío será llenado con la visión divina que cambiará no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. La soledad no es el final del camino, es solo el comienzo. Aunque en este momento puedas sentir que estás en un desierto, alejado de las multitudes, sin el apoyo de los demás, ten la certeza de que Dios te está preparando para algo mucho mayor. La soledad no es castigo, sino una plataforma para la misión que Él tiene para ti. Lo que sucede en la quietud, en los momentos en los que estás solo con Él, es que Él te está formando, te está moldeando y te está entrenando para lo que está por venir. Dios te prepara a solas, en lo íntimo de tu corazón, para lo que te mostrará en público. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. La gente lo veía como un líder, pero Moisés había pasado años a solas, desarrollando una relación personal y profunda con Dios. En ese aislamiento, Dios lo forjó, le dio la dirección clara y lo preparó para un ministerio que cambiaría el curso de la historia. Lo mismo sucedió con Elías, Juan el Bautista e incluso Jesús. Fueron tiempos de soledad los que les permitieron estar completamente listos para el llamado público, para enfrentar los desafíos de su misión y cumplir con el propósito divino que Dios había preparado para ellos. La soledad se convierte en un preámbulo al llamado mayor, a una misión que solo aquellos que han sido preparados en los lugares secretos pueden llevar a cabo con éxito. Lo que ocurre en este tiempo es esencial. Es aquí donde Dios moldea tu carácter, donde tus motivaciones son purificadas, donde tu dependencia de Él se fortalece. Es en la soledad donde aprendes a confiar plenamente en su palabra, sin necesidad de la validación o el reconocimiento de los demás. Y cuando llegue el momento de actuar, estarás listo con la humildad y la fortaleza necesarias para llevar adelante el propósito que Dios tiene para ti. Al final de esta temporada de soledad, Dios no te dejará en el desierto. Lo que parece un tiempo de abandono se transformará en el lugar de preparación para el llamado mayor. Él no ha olvidado tu vida, ni tu lucha, ni tus oraciones. Él está preparando tu corazón y tu vida para un propósito que solo Él conoce, pero que está más allá de lo que puedes imaginar. ¿Qué pasará después de esta temporada solitaria? La respuesta es clara. Saldrás de ella con una nueva visión, con una misión renovada y con una relación más profunda con Dios. Tu vida no será la misma. Estarás completamente preparado para cumplir el llamado divino sobre tu vida. El desierto no fue un lugar de castigo, sino de preparación, y lo que vendrá después será la manifestación de todo lo que Dios ha formado en ti. Al concluir este mensaje, quiero que reflexiones profundamente sobre lo que has escuchado hoy. Hemos hablado de la soledad, de la aparente separación, pero también hemos descubierto que lejos de ser un castigo, es un tiempo de preparación y transformación divina. La soledad en tu vida no es un accidente, no es el fin de tu camino. Es un momento en el que Dios te está formando, purificando tu corazón y preparándote para una misión que solo Él sabe cuán grande es. Ahora te invito a que consideres tu situación personal. ¿Estás solo o estás apartado por Dios? Esta es una pregunta que debe resonar en tu corazón. Si sientes que has sido apartado, no lo veas como algo negativo. Dios está en ese lugar, en tu aislamiento, y está trabajando en ti de una manera que solo Él puede hacerlo. La soledad es el espacio donde Él puede hablar de manera clara, donde tu corazón puede ser totalmente transformado. Lo que el mundo ve como abandono, Dios lo ve como preparación para un propósito más grande. Te invito a rendir tu aislamiento a Cristo. Si estás atravesando un tiempo de soledad, no lo enfrentes solo. Rinde ese tiempo y espacio a Cristo. Él ha estado contigo desde el principio y sabe exactamente lo que necesitas. Él quiere usar este tiempo para fortalecer tu fe, para equiparte con todo lo que necesitarás en la próxima etapa de tu vida. Permítele ser tu consuelo y tu guía en medio de esta temporada. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en lo que significa la soledad en el plan de Dios, te invito a hacer clic en el siguiente video. En él exploraremos más profundamente
cómo puedes aprovechar este tiempo de aislamiento para acercarte más a Dios y entender mejor el propósito divino en tu vida. Este es un mensaje que cambiará tu visión de la soledad y te llevará a un nuevo nivel de confianza en el plan que Dios tiene para ti. Quiero que guardes estas palabras en tu corazón. No estás olvidado. Aunque pueda parecer que el silencio te rodea y que la soledad es interminable, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada momento, en cada instante de tu vida. Lo que sientes como abandono, en realidad es un tiempo en el que Él te está moldeando, purificando y preparando para el propósito que tiene para ti. Él está trabajando en ti, y lo que hoy parece un desierto, mañana se convertirá en un lugar de abundancia espiritual. Estás siendo preparado para algo más grande, para algo que solo Él puede revelar en su tiempo perfecto. No pierdas la esperanza, no dejes que la soledad te lleve a dudar de su amor. Recuerda esta promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Dios no te ha dejado ni un solo momento. En los momentos de soledad, Él está más cerca de lo que piensas, guiándote, fortaleciéndote y recordándote que nunca estás solo. Ahora, recibe esta bendición en tu corazón, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te cubra en este tiempo de aislamiento, que su amor te rodee y te recuerde que aunque estés solo en el mundo, nunca lo estarás en su presencia. Él te está moldeando y pronto verás los frutos de este tiempo de preparación. Amén. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.